Buenos días y bienvenidos a Espacio Albistec. Un motor universal. Un motor universal se caracteriza. En los motores universales podemos encontrar motores con los siguientes dos tipos de montajes. El primero de los montajes que podemos encontrar en un motor universal es el montaje simétrico, el cual se caracteriza por una conexión del inducido en serie entre dos bobinas inductoras. Ok, bueno, y el esquema sería el siguiente. De la bornera de conexiones iría una conexión a la primera bobina inductora, luego iría a las escobillas, al rotor del inducido, e iría después la segunda bobina inductora. Y luego tendríamos la conexión a la bornera. Bueno, eso en cuanto al montaje simétrico. Ahora tendríamos un montaje disimétrico. Se caracteriza por una conexión directa entre dos bobinas y a continuación el inducido. Y el esquema sería el siguiente. Está la bobina, tendríamos el primer inducido, luego iría el segundo inducido, luego iría a las escobillas, al rotor, al colector del inducido y luego iría a la bornera. Ok, este sería el segundo tipo de montaje que podemos encontrar en los motores universales. Bueno, también tenemos que es preferible la primera conexión, y esto con el fin para instalar dispositivos antiparasitados. Bueno, también podemos encontrar que la variación de velocidad se hace por los siguientes métodos. Se hace por métodos resistivos, se hace por métodos inductivos y se hace por medios electrónicos. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto al motor universal. La segunda posición del interruptor debe estar abierta. En la primera posición debe de marcar continuidad. El otro lado del interruptor debe marcar continuidad. Lo mismo que los otros dos pines del otro extremo deben de estar abiertos cuando accione el interruptor. Ahorita debe haber continuidad. El otro extremo debe marcar abierto, lo mismo en el otro lado, debe marcarme continuidad. Y el otro extremo debe marcarme abierto. Una vez que hemos comprobado nuestro interruptor de 6 pines, una posición, 2 posiciones, 6 pines, 2 posiciones. Recordar esto bien, ¿no? Porque siempre para hacer el reversible necesitamos tener 6 pines,
2 o 3 posiciones. En este caso voy a usar 2 posiciones, pero también podrían ser 3 posiciones, ¿ok? Bien, es importante conocer bien el esquema del motor universal para poder entender qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a sustituir el reversible? Resulta que este es el esquema más general del motor universal, en el que vienen los taladros, la mayoría de los electrodomésticos como las pulidoras, los taladros, las caladoras, etc. Para invertir el sentido de giro, solo basta con invertir estas dos líneas, cortar por aquí y esta que viene por aquí ponerla acá y esta que viene por acá ponerla acá. Con eso basta para invertir la rotación o el sentido de giro en los motores universales. Dicho esto, pues, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a cortar. Simplemente no vamos a cortar, vamos a identificar, porque la mayoría de los taladros que son reversibles, la mayoría de los taladros que traen un reversible traen esto así, ya. ¿Y qué pasa? Que cuando se nos daña el interruptor del reversible tenemos que sustituir, pero para sustituir tenemos que identificar estos cables, estos extremos, estas puntas. Tenemos que identificar este cable que viene del primer inducido, identificar el cable que va a la primera escobilla, luego el que sale de la segunda escobilla y el que va al segundo inducido. Una vez identificamos esos 4 cables, vamos a conectar nuestro interruptor reversible de la siguiente manera. Bueno, supongamos que aquí tenemos nuestro reversible. Tenemos el primer pin, el segundo pin, 3, 4, 5, 6. Supongamos que este es el interruptor reversible visto desde arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar estas dos conexiones que van a las escobillas y las vamos a llevar a la parte central. Las llevamos a la parte central del reversible. Bueno, eso es lo más fácil. Vamos a cruzar los extremos de esta forma del interruptor. Vamos a cruzar este con este y vamos a cruzar este con este otro. Vamos a cruzar el 1 con el 6 y el 2 con el 5. Bueno, y luego de esto pues vamos a conectar aquí. Vamos a identificar estas dos conexiones de la primera que viene de la primera bobina y la llevamos aquí a esta parte del circuito y llevamos la segunda bobina a esta parte de acá del circuito. De esta manera, cuando el interruptor esté en esta posición, va a quedar conectado esta parte. Digamos que el camino para la conducción va a ser este. Va a venir por esta bobina y va a pasar a través de estos dos pines. Va a seguir al inducido, a la bobina del inducido y va a seguir por aquí. Va a pasar
a través de estos dos pines del interruptor y de aquí va a pasar a la segunda bobina inductora y va a ir al neutro, o sea, a la conexión externa a la que estemos alimentando el equipo. Será así. Y ahora vamos a tener, pero entonces se preguntarán, ¿qué pasa con esta conexión acá? Pues aquí no pasa nada porque este pin va a quedar abierto. Ya lo comprobamos con el tester, este pin va a quedar abierto en el interruptor. ¿Y qué pasa con la corriente cuando venga por aquí, por este pin? No, igualmente no va a pasar nada porque este pin va a quedar abierto y vamos a tener este taladro. Vamos a tener configurado el primer sentido de giro. Esta sería la primera posición. Este sería el primer sentido de giro hacia un lado. Ok, listo. En la otra posición, ¿qué vamos a tener? En la otra posición, en la segunda posición del interruptor, va a cerrar estos dos pines y va a cerrar estos dos pines. ¿Qué va a pasar? Entonces, el camino para la conducción va a ser por aquí, ya por aquí este va a quedar abierto, no va a pasar nada. Va a venir la corriente por aquí, por este camino, por estos dos pines cuando estén cerrados. Y va a venir por aquí, por este inducido, por el rotor del inducido, en este sentido. Y va a pasar por acá. Pero ¿qué pasa? Que estos dos pines, el interruptor está cerrado, entonces va a pasar la corriente por este camino y va a venir por aquí. Pero cuando pase acá, como este pin está abierto, no va a pasar nada, sino que el camino de conducción va a ser por aquí y va a cerrar el circuito con lo que tengamos exteriormente aquí conectado y va a cerrar el circuito con nuestra conexión externa. Si lo tenemos energizado, pues va a girar en el otro sentido de giro. Sería el otro sentido de giro en esta posición. Ok, entonces sería la segunda posición del interruptor y va a girar hacia el otro lado. Una vez identificado esto en el esquema, en el diagrama esquemático, vamos a verificar esto en el circuito del taladro. Vamos a identificar las conexiones que van a cada parte del motor universal para que podamos hacer este reversible de una manera correcta y no nos equivoquemos a la hora de hacer las conexiones, porque podríamos dañar bien sea una de las bobinas inductoras o también podríamos quemar uno de los inducidos si no hacemos el adecuado o el correcto conexionado de los elementos. Bien, aquí yo ya le había puesto un interruptor para sustituir el reversible de este taladro, porque aquí vemos este interruptor que originalmente trae el reversible. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Que se ha partido la patica, se partió el plástico, entonces ya no sirve. Y pues presentaba fallas, ya no hacía la inversión, entonces hay que sustituirlo o buscar una alternativa, que es lo que yo estoy haciendo. Estoy buscando una alternativa, estoy sustituyendo este interruptor que originalmente trae por un interruptor más barato, más fácil de conseguir. Igualmente va a quedar funcionando el taladro. Ok, entonces, bueno, aquí vamos a buscar un espacio para colocar el interruptor. Aquí tenemos que en este pequeño espacio podemos colocar, aquí yo ya había colocado este, pero ¿qué pasó? Que este interruptor es de mala calidad, me vino de mala calidad
de fábrica también. Entonces vemos que si no es una cosa, es otra. Entonces tenemos que buscar la sustitución y hasta que nos quede funcionando. Pero realmente este interruptor no es costoso, es muy económico, entonces la pérdida no es mucha al hacer este tipo de arreglos. Lo que puede pasar es que si lo hacemos mal, podemos dañar algún otro elemento del taladro. Bueno, entonces vamos a buscarle espacio a este interruptor. Hay que tener cuidado de no ir a tocar ninguna de las otras partes, ni a pelar algún cable, ni a hacer contacto con alguna de las otras partes. Y vemos que en este espacio nos puede quedar bien. Entonces marcamos por aquí para hacer un corte. Vamos a sacar un poco de plástico. Bien, vamos a derretir un poquito de plástico del taladro para hacerle cabida aquí al interruptor. Bueno, ya marcamos y vamos a sacarle derritiendo aquí. Este plástico es difícil de derretir porque es un plástico especial, ¿no? El que traen los electrodomésticos como este, especialmente si son de buena calidad. Entonces este plástico es antiinflamable o resistente a temperaturas altas. Entonces tenemos que tener paciencia derritiendo aquí. Tenemos que limpiar la punta. Tenemos que seguirle sacando otro poquito de plástico. Bien, vemos que aquí le hemos hecho una muesca al taladro para colocar el interruptor que va a sustituir el reversible. Vamos a ver cómo nos calza. Y sí, parece que sí nos calza. Hay que tener cuidado de no derretir ningún cable, de no ir a derretir accidentalmente ningún cable. Aquí no nos va a cerrar esta tapa, entonces vamos a tener que sacarle otro poquito de plástico al otro lado. Por aquí marcamos. Vamos a tener que sacarle este poquito de plástico por aquí. No vamos a respirar, es importante no respirar este humo que sale, porque este humo es bastante tóxico. Entonces este humo, por favor, no lo respires. Tratan de colocar un ventilador para que este humo no trates de no respirarlo. Ya vemos que aquí se ve que ahí puede quedar ya el interruptor. Vemos que no se afecta mucho la estética. Poniéndole aquí, poniéndole un poquito de silicona nos puede quedar este interruptor. Y cuando se nos dañe, pues lo vamos a reemplazar las veces que queramos. Una vez hemos ubicado nuestro interruptor y hemos hecho el orificio donde nos va a quedar, pues vamos a proceder a hacer el proceso de conexión. Yo aquí ya tenía este otro interruptor, pero salió defectuoso. Entonces me va a tocar que volverlo a sustituir, pero aquí ya la pérdida es mínima porque esto cuesta... O sea, es más barato sustituir estos interruptores que comprar, o en el caso de que no encontremos
el repuesto para sustituirlo por el interruptor original. Ya tenemos una opción más. Bien, aquí yo ya tenía soldado este. Vamos a proceder a sustituir este interruptor nuevamente. Entonces aquí yo tengo identificados los dos cables que van al centro. Son los cables que van a las escobillas. Realmente el orden no importa porque lo importante es que sean los cables que van a las escobillas. Yo para soldar uso esta pomada, esta crema para soldar. Quedan las soldaduras muy bonitas. Queda bien fundido el estaño. Hay que limpiar la punta. En este caso la punta de la pistola de soldar. Colocamos un poco de pasta de soldar en la punta para que podamos soldar más fácilmente. Un poco de pasta aquí. Bueno, vamos a estañar este pin, vamos a estañarlo. Calentamos el pin para transferirle calor y que nos funda el estaño. Ahí ya nos fundió. Vamos a estañar este otro. Calentamos el pin igualmente para que nos funda el estaño. Ahí ya nos fundió este otro. Bueno, una vez estañados los pines, procedemos a hacer la soldadura. Vamos a hacer la soldadura. Bueno, ahí tenemos un pin soldado. Vamos a soldar el siguiente pin. Bueno, finalmente conectamos estos dos cables que son los que van a las bobinas inductoras. Como expliqué al principio del video, es necesario identificar estos dos cables y los dos cables que van a las escobillas. Es importante también definir qué tipo de montaje tiene el motor universal al que le estás haciendo esta sustitución. Si el motor es un montaje tipo simétrico o si es asimétrico. Aunque la mayoría siempre el más usado es el montaje simétrico. Muy rara vez vais a encontrar el montaje asimétrico. Entonces estos dos cables son los que van a las bobinas inductoras. Y tampoco importa el orden. Puedes poner primero cualquiera de los dos. Me refiero a estos dos cables. Cualquiera de los dos puedes poner en cualquiera de los dos pines de los extremos. Realmente no importa. Lo importante es que sean los cables que vayan a las bobinas inductoras. Igualmente los del centro, que sean los que van a las escobillas. El orden tampoco importa. Entonces aplicamos un poquito de pasta para que nos funda más fácilmente.
Los puedes poner aquí o los puedes poner acá, en la parte de abajo. Realmente no importa porque estos extremos están unidos, entonces cualquiera es válido para conectar los cables que van a las bobinas inductoras. Aquí tiene un hueco y aprovecho para colocarle un poco de silicona y nos queda de una vez pegado. Entonces le aplicamos grasa, esta grasa tipo grasa para rodamientos. La aplicamos abundantemente porque esta es la parte que más sufre desgaste. Aquí podemos hacer un poco de limpieza. La grasa es muy importante en estos aparatos, el tema de la lubricación. Ahorita sí procedemos a taparlo. Vamos a tapar nuestro taladro. Verificamos el interruptor que acabamos de poner y sí vemos que tiene cierta funcionalidad. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer la prueba de funcionamiento final. Aquí se ve cómo nos ha quedado nuestro interruptor reversible, la adaptación que hemos hecho y vamos a proceder a realizar la prueba. Para ello, en lugar de usar un bombillo en serie, la usual lámpara serie incandescente, por motivos de que este taladro es de bastante potencia, tiene una potencia considerable, por lo tanto también va a consumir una corriente considerable. Entonces me va a tocar que usar, en este caso, este breaker, que es una protección termomagnética. Aquí se ve, esta protección aguanta hasta un máximo de 4 amperios o 4 amperes. Entonces es perfecta para realizar esta prueba. En caso de que yo me haya equivocado al hacer las conexiones del interruptor o que suceda alguna cosa, esto no va a permitir que el cortocircuito me dañe las bobinas inductoras o me dañe el inducido, ¿ok? Entonces siempre es bueno colocar, siempre que hacemos algún arreglo, la primera prueba hacerla con algún elemento de protección. Puede ser, en este caso como la lámpara serie, la corriente que necesitamos hace que la lámpara serie no nos sirva para este caso, entonces en su lugar, entonces podríamos usar
la plancha como hacemos algunas veces con aparatos que consumen más corriente, pero vemos que la plancha tampoco nos sirve para ponerla en serie. Entonces podemos usar una protección termomagnética como esta para realizar la prueba, ya que esta nos soportará hasta 4 amperios. Yo en este caso tengo solamente este, entonces por eso lo voy a usar. Lo más recomendable es que el amperaje no sea tan alto, que esté cerca del valor del consumo nominal, del consumo que normalmente podría tener nuestro electrodoméstico. En este caso, este aparato que vamos a conectar no va a tener un consumo de más de 4 amperios, entonces es bueno tenerlo en cuenta también, ¿ok? Entonces hacemos la prueba y vemos que siempre la seguridad de proteger nuestro cuerpo, ¿no? Proteger nuestro cuerpo ante cualquier descarga eléctrica que nos pueda perjudicar. No es agradable recibir descargas eléctricas, entonces conectamos, accionamos nuestra protección y vemos que ahí ya arrancó. Este es un sentido de giro. Ahí gira, está girando hacia la derecha, ¿ok? Entonces vamos a probar el reversible, a ver cómo nos ha quedado. Ahí ya gira hacia la izquierda, sentido de giro, de rotación izquierda. Tiene un detalle esta marca en particular de taladro que he logrado apreciar, es que para que él gire correctamente, porque aquí tiene un detalle que, por ejemplo, le accionamos y tiene como un sonido que parece como si estuviera pegado, como si el rotor estuviera rozando internamente. Entonces el detalle que tiene es que hay que apretar los tornillos bien fuertemente, hay que apretarlo bien para que él quede haciendo el giro correctamente. Entonces voy a apretar aquí los tornillos. Siempre es bueno tener un sentido para el ajuste, empezar apretándolos de a poquito cada tornillo. Esa técnica es buena, es técnica de taller de mecánica para dar buenos ajustes a las cosas. Entonces aquí vamos apretando de a poquito, así le damos un buen ajuste. Ok, vamos a ver ahora qué tal. Este es... Ahí ya quedó. Este es el sentido derecho, sentido de rotación derecho. Vamos a invertir, pulsamos el interruptor. Ahí ya nos gira, ya gira para el otro sentido. Ok, el otro sentido, nuevamente. Bueno, y el percutor. Cuando necesitamos perforar en las paredes de concreto, hacer las perforaciones, entonces para esto nos sirve el percutor. Ahí vemos que debemos tener cuidado porque este taladro tiene bastante potencia cuando lo usemos. Y lo más importante es que hemos hecho una reparación a un bajo coste, no hemos gastado mayor cosa. Lo que más hemos invertido es de nuestro tiempo y tener pues la paciencia para ponerse a detallar todo lo que hemos hecho en este video. Ya sabes que si tienes alguna duda o aporte, me la puedes dejar en la parte de comentarios. Bueno amigos, esto es todo por este video. Si te ha gustado o servido de ayuda, regálame un like y suscríbete a este humilde canal.